Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio hoy, miércoles, estamos con la sección que vamos a tener todos los miércoles, preparadas, listas y activas. Brenda Reyes Tomasini y esta servidora. Hablaremos de estrategia y comunicación. No sé si estamos por ahí, pero espero que sí, que estemos por ahí. Como siempre les digo antes de comenzar, vamos a decir compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos haciendo todo lo posible por hacer este proyecto viral y que lleguen todos los anunciantes, pero antes de eso puede usted hacer sus donaciones y después de los anuncios puede hacer sus donaciones a través de bonitasradio.net y en bonitasradio.net en el área de donar con tarjetas de crédito o PayPal. También puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 por su ATH móvil. En cualquier parte del mundo donde haya ATH móvil, usted tenga la aplicación del teléfono, puede enviarlo para acá. Fundación Periodismo 21 en la sección de negocios. Y a través del correo general envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Como siempre, los miércoles vamos a tratar de tener esta conversación. Brenda Reyes Tomasini, colega periodista, realmente comunicadora, que atiende igualmente desde el punto de vista de la estrategia de comunicación lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Y he querido hacer esta intervención porque me parece importante que logremos de una vez y por todas en términos de medios de comunicación tener ese input, como diríamos en country, esa reflexión, ese conocimiento de las personas que están mirando la escena noticiosa, lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Y hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con relación a las elecciones del Partido Demócrata y Republicano, el poder republicano constituido en Donald Trump y esa campaña del Partido Demócrata que incluye a los puertorriqueños y están mirándolo específicamente con relación a esas elecciones y la capacidad que puede tener ese partido de ganar las elecciones en noviembre y arrebatarle el poder a Donald Trump y el Partido Republicano. Vamos a empezar por ahí, pero tengo que decirles también que en la conversación ya amenacé a la amiga que quiero entrar un poco en su análisis de lo que está haciendo la realidad mediática más inmediata para el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, y es esa sesión extraordinaria número 6 de la legislatura de Puerto Rico, donde se van nada más y nada menos que a atender nombramientos que no son todos de los que caben, porque hay muchos más pendientes, sobre todo en la judicatura, pero con relación también a lo que está ocurriendo con el nombramiento de Osvaldo Soto García, quien hoy ya claramente está establecido que no tiene los votos en la Cámara para ser Contralor de Puerto Rico. Vamos a empezar por Estados Unidos. Buenas tardes, amiga Brenda Reyes Tomasini. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí con mucho calor, demasiado calor. Está bien, pero no importa. Estamos en el trópico y así se vive en el trópico. Y así se vive en el trópico en plena temporada de huracanes. Exacto. Bueno, Brenda, yo quisiera que tocáramos inicialmente lo que para mí ha sido, no es sorpresivo, pero sí interesante, los dos anuncios que han producido tanto las campañas del Partido Republicano en Estados Unidos como el Partido Demócrata, atendiendo el sector, el segmento de puertorriqueños que podrían estar votando en esa elección del próximo 3 de noviembre. Un primer anuncio de los republicanos que habla específicamente de lo que ha sido la crítica fundamental de muchas comunidades latinoamericanas, también puertorriqueñas, con relación a la participación puntual del presidente de las empresas Goya en la Casa Blanca, en todo lo que es el espectro de la persona de Trump como presidente de la nación de Estados Unidos, y una contestación de la campaña de Biden
precisamente catalogando como arroz con fondillo lo que tienen los republicanos en ese otro anuncio. Los republicanos utilizan la frase de algarete y Biden le contesta con eso es un arroz con fondillo. En principio, ¿qué te parece ese posicionamiento de ambos partidos con relación a al segmento de puertorriqueños votando en Estados Unidos? Pues mira, obviamente es una ejecución muy puntual porque está yendo a un público, o sea, ya ellos segmentaron el público, eso es bien importante, ¿verdad? Ya hicieron ese trabajo de segmentarlo, le estás hablando a este público, solamente al público puertorriqueño, no le estoy dando al otro voto hispano, le estoy hablando solamente a ese público puertorriqueño. Mira, a mí, por ejemplo, lo del arroz con fondillo, me pareció que no es una ejecución muy acertada. El uso de la palabra arroz está bien, pero yo hubiese puesto otra palabra porque lo encuentro hasta cierto punto chabacano. Entonces, ¿cuál es la imagen del puertorriqueño que es chabacano? Cuando mucho se ha criticado que el puertorriqueño que está en la Florida, pues uno que va a buscar un empleo, digamos, de mínimo la hora, y sabemos que hay todo tipo de puertorriqueños viviendo a través de todo Estados Unidos y en estas comunidades, pero yo creo que había que ser un poco más cuidadoso, ¿no? Entonces encuentro el mensaje muy largo, a nivel de ejecución lo encuentro muy largo. Yo creo que a veces less is more, como dicen en el norte, y entonces quizás debió haber sido algo más puntual, más incisivo y más al grano. Por lo menos, y aquí usando la palabra arroz, más al grano. En términos de Trump y Biden, pues mira, lo que hablábamos, la cosa se está empezando a nivelar ya un poco, ¿verdad? Lo que hablábamos un poco antes de empezar el programa. Estamos viendo unas ejecuciones que le están hablando al público puertorriqueño, pero sabemos que el republicano no es necesariamente puertorriqueño. El republicano puede ser o una persona de ascendencia cubana o de otro lugar de América Latina, de segunda generación o de primera generación, pero estas estrategias de comunicación lo que están ya es bien segmentadas, bien segmentadas. Sabemos que la pelea va a ser en la Florida, que todo va a ser bien decisivo en la Florida. Ahora, esas ejecuciones afectan un poco más el voto, o sea, la impresión dentro de Puerto Rico. El puertorriqueño que está aquí no vota por el presidente de los Estados Unidos, pero afectan un poco la impresión. Me recuerdo un poco que hoy escuché un jingle de la estadidad y era como bien, o sea, bien patrio, bien folclórico, y yo digo, wow, o sea, allá me están vendiendo una cosa y acá me están vendiendo otra. Tú sabes, no hace sentido, no hace sentido. Bueno, yo creo que no hay comunicación entre los que están haciendo la campaña de Trump y los partidarios del Partido Republicano, por llamarlo de alguna manera, en Puerto Rico. O sea, no me parece que hay ninguna conexión. Y si hay alguna conexión con el partido, los representantes del Partido Demócrata en Puerto Rico con la campaña de Biden, no creo que sea organizada. Así que no me parece que estén tomando eso que había antes, que siempre había una persona campaña Partido Demócrata en Puerto Rico. No me parece que eso se está dando en esta elección. Así que no sé hasta qué punto no hay influencia de ningún puertorriqueño de aquí en esas campañas allá. No, yo te lo traigo más en el sentido de que, por ejemplo, el jingle que estuve escuchando hoy iba más al asunto de más dinero, más paridad de fondos, mejor salud, una serie de cosas que sabemos que la administración republicana ha dicho que no. Claro. O sea, es tan claro como que el presidente se ha manifestado en contra de esto. Entonces, estas ejecuciones que estoy viendo aquí sobre el plebiscito, ¿no? Sobre voto estadidad, contrastan grandemente con las expresiones que hace el presidente, con las expresiones que se están haciendo ya a nivel nacional y con las mismas campañas que ellos están haciendo allá. O sea, tenemos una imagen de un presidente que vino a tirar papel toalla, que le ha dicho que no aquí al liderato,
que dice que tenemos un alto índice de corrupción y que nos pusieron un monitor de fondos, ¿no? El contraalmirante Brown. O sea, te están mandando un mensaje, pero te están diciendo otra cosa. Me sigue. Es claro. Algo disonante. Lo que veo es algo disonante entre la campaña que se está llevando para estas personas muy bien segmentadas afuera y lo que está pasando aquí. Estamos hablando del mismo público, puertorriqueños. Puertorriqueños. O sea, y el puertorriqueño que está aquí no se puede considerar que no se comunica con el puertorriqueño que está allá, porque el puertorriqueño que está aquí viaja mucho. El puertorriqueño que está aquí tal vez trabajó hace 6, 7 meses en la Florida. El periódico hoy, por ejemplo, reseña la gran cantidad de personas que están mudándose de vuelta a Puerto Rico. Y eso también representa un reto aquí, porque entonces esa gente se inscribió para votar. Esas son las filas que estamos viendo de gente para votar. ¿Realmente la juventud o es la persona que estaba inactiva, que vivió en la Florida, que vivió en Filadelfia y que se vino a reactivar? Y tú perdona que te estoy haciendo yo aquí el arroz con revolú, pero yo creo que una cosa te lleva a la otra, es un poco lúdico. No, yo realmente creo que todo está conectado y me parece que estas son las importancias de hacer este tipo de análisis y contextualizarlo, ¿verdad? Porque no pensaría, y es algo que Silvia Álvarez Curbelo y yo hemos hablado muchas veces, en Puerto Rico nadie hace crítica de medios precisamente desde el punto de vista de la estrategia de comunicación que siguen esos sectores que impactan los medios de comunicación para hablarle a la gente. Y estamos hablando de una campaña política, sea en Estados Unidos o sea en Puerto Rico, con relación a Puerto Rico, que aquí nadie la está visibilizando, por utilizar una palabra que utiliza la gobernadora como otro cliché, sobre todo ayer en su conferencia de prensa. O sea, así que me parece que es importante traerlo desde esas ramas y juntarlo, que es lo que tratamos de hacer acá en Bonita. Pero de ahí yo quisiera traerte a Puerto Rico por algo que tú me comentas que querías conversar hoy, y es la ausencia de la gobernadora después que termina y pierde la primaria. En momentos, y aquí también vamos a atravesar los temas, en momentos de una pandemia, de una crisis de salud pública que no ha terminado, y parecería que el cierre de la primaria, la pérdida de la gobernadora como candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, dentro de su esquema, terminó la pandemia, abrimos todo y el que venga atrás que arregle. Sí, mira, yo la semana pasada que no estaba, comentaba que una de las cosas es que ella indicó que iba a estar gobernando, ¿no?, hasta el 2 de enero del 2021, lo cual no es cierto, porque ella, el día de la secundaria, finalmente ella enganchó los guantes, o sea, y lo sabemos, ella enganchó los guantes. Entonces, una cosa sumamente preocupante es que se crea este vacío de información. Oye, el pueblo tiene un derecho a estar informado. Esa es la labor que hace, ¿verdad? Ustedes, los colegas comunicadores, periodistas, yo estoy del otro lado de relacionista. Pero, por ejemplo, cosas que ha hecho. Citar a conferencias de prensa para anunciar que tenemos un secretario de Estado. Mira, eso realmente not seen before. Yo creo que no haber hecho una conferencia de prensa es un mal gasto de uso de fondos públicos, porque ella no estaba anunciando nada que con un comunicado de prensa ella pudo haber hecho eso, indicar, nombramos a fulanito, esta es la competencia de fulanito. Entonces tú haces un evento, una conferencia de prensa donde no permites preguntas de la prensa, donde vas a contestar el mínimo. O sea, oye, el pueblo sigue todavía en la desinformación y se siguen creando conjeturas, y entonces las conjeturas llevan a otras cosas, llevan a la opinión. O sea, tú quieres comunicar información, no opinión. Claro. Lo otro es que el desarticular el task force y decir aquí a Dios que reparta suerte, como tú bien indicaste de otra forma, que está dejando un vacío. Entonces, estamos viendo que los países que han sido exitosos en el manejo de la pandemia tienen un organismo basado en que Puerto Rico va a estar tomando decisiones. Son números oficiales, son números reales. O sea,
el dato se convierte en desinformación, no en información, porque tú tienes que contextualizarlo. Exacto. Y entonces ahora mismo Puerto Rico estamos en septiembre, mediados de septiembre, las elecciones son en noviembre, llegan las navidades, tú sabes que aquí todo el mundo, estemos en pandemia o no estemos en pandemia, la gente se va a desconectar. Me preocupa grandemente ese vacío de información. Sé que hay unas entidades como el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, sé que está COSACO, la red COSACO, que están, ¿verdad?, dando la información, las chicas epidemiólogas fantásticas, muy buenas, que han hecho una gran labor. Pero, Carmenito, o sea, no hay un organismo centralizado que pueda ser el difusor de esa información. Y eso es bien preocupante. Mira, o sea, no hay ese organismo y yo me cuestiono si es que no, ¿verdad? No tienen ningún interés de hacerlo para que haya algo tan dirigido cuando se tenga información, como la famosa conferencia de prensa que hacía el gobernador de Nueva York, que de hecho esta mañana hizo una a la misma hora, o sea, la coherencia con la que tú te expones a tus audiencias y a tu público, a tu pueblo, a tu país, y le dices, en el caso de Puerto Rico, y le dices, esta es la información más reciente con relación a por dónde vamos. Si eso antes se hacía todos los días en el medio de la crisis, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, todos los días a las 11 de la mañana, ahora se baja a otro espacio, ¿no? A otra periodicidad, pero realmente la gente sabe cuándo y a dónde va a buscar información. En Puerto Rico, desde el gobierno no se sabe, porque aquí no hay nadie que establezca esa conexión con el país, con números, con información real, donde la gente va a buscar información, donde pueden haber campañas educativas relacionadas a lo que está pasando con el COVID. Y esa es la ausencia de información. Ahora, tú ves, y lo hemos hablado antes, pero en este momento, donde está ocurriendo todo esto, un gobierno, hasta cierto punto, lame duck, perdió, no pasa nada. Es la primera vez hoy que escucho a Tomás Rivera Chats diciendo algo con relación a lo que está pasando con el nombramiento de Osvaldo Soto García, pero también había estado en el closet, que es un poco la imagen que yo utilizo acá para decir que no salen. Es que esa es la estrategia. ¿O tú realmente crees que esta gente no tienen o nunca han tenido una estrategia definida desde que se destruyó el gobierno que crearon en el 2017 cuando Ricardo Rosselló Nevares asumió el poder? Yo te diría que ellos están en una estrategia de sálvese quien pueda. Cada cual ala para su lado. Realmente eso es lo que ha sido y lo hemos visto consistentemente mostrado. Las conferencias de prensa atropelladas, porque son atropelladas. Una gobernadora que no puede articular, una gobernadora que para haber estado en el gobierno y tener una preparación como fiscal y haber estado en otras agencias, la gobernadora no tiene un manejo mediático. O sea, la gobernadora no tiene ese know-how que debe tener un jefe de Estado de contestar las preguntas de la prensa, de ser respetuosa con la prensa. Le hemos visto cómo puede ser un poco malcriada con algunos miembros de la prensa. No le gustan las preguntas, dice que va a hacer una cosa y hace otra. Yo lo que creo es que esto ha sido un sálvese quien pueda. Y ahora es cuando lo vamos a ver más fuerte, porque después de las secundarias, que ella pierde, ¿verdad?, su chance a convertirse nuevamente en gobernadora y gana el licenciado Pierluisi, ella abandonó toda gestión. O sea, ella abandonó toda gestión. Y entonces me gustó que trajiste el término lame duck, porque ella está exactamente haciendo eso. Pero eso nosotros lo hemos visto cuando, por ejemplo, Alejandro García Padilla en el término pasado, pues iba corriendo a David Bernier. O sea, que sabíamos que García Padilla en algún momento dado se iba a convertir en un lame duck porque él estaba cediendo el turno al bate al doctor David Bernier. Pero no es lo mismo tú ser un lame duck, o sea, tú ser una figura que ha perdido una primaria y que entraste de la forma en que entraste, a ser una figura
que tiene que gobernar habiendo perdido una primaria y habiendo llegado de forma sucesoral. O sea, es como decir, tuviste todas las oportunidades de comunicarte efectivamente con el público. Le tocó, esto es peor que el huracán María. O sea, en la pandemia que estamos viviendo que no hay un organismo articulado, como te dije, para informar al público de donde salgan datos fiables, porque vimos que en un inicio hubo un roce entre el Instituto de Estadísticas y el Departamento de Salud, y me das los datos y no me das los datos. Y hay unas iniciativas que ha tenido la clase científica de Puerto Rico, que muchos de ellos están más preparados para comunicar, valga la redundancia. Muchas de estas personas están más preparadas para comunicar siendo científicos. Es parte de lo que hacen, por ejemplo, la doctora Mónica Feliu Mujer, Daniel Colón Ramos, los hemos visto que son muy buenos comunicándose. Entonces, yo hubiese puesto una persona como ella. Vimos el papelón, porque lo voy a usar la palabra de mi hija mayor, papelón, que ha hecho Lorenzo González el viernes pasado. Así es. No sabemos, porque nadie puede poner las manos en el fuego, pero, Carmenito, o sea, uno nunca le dice a un cliente, dale entrevista ahora. Puede que le haya pasado por encima del radar a su equipo de comunicaciones y él te llamaron y automáticamente contestó el teléfono. Pero fue un papelón, o sea, sí, en televisión nacional, en vivo, y una persona que tenía una reputación bien trabajada hasta el momento, que sí habían sus dudas, pero recuerda que la reputación es un valor intangible, es más el daño que se hace a todo el esfuerzo que él había hecho solamente con una actuación. Así que, honestamente, yo veo esto, que el que lo herede, sea quien lo herede, sea Juan Dalmau, sea Alexandra Lúgaro, sea Charlie Delgado, sea Pedro Pierluisi, sea Eliezer Molina, o sea César Vázquez, que se llama, el de Proyecto Dignidad. Sí. El que lo hereda un reto, porque de entrada no va a tener ese espacio libre para una transición organizada, va a necesitar un buen secretario de la gobernación que le tome unas decisiones acertadas para que pueda insertarse inmediatamente en el manejo de la pandemia. Y esa persona que sea electa por el pueblo de Puerto Rico tiene que, desde el 4 de noviembre, levantarse y empezar a trabajar con el asunto de cómo va a comunicar toda la información científica, económica, social relacionada a la pandemia. O sea, es un gran reto y necesita un gran equipo de comunicaciones, el que sea. Claro. Mira, y en ese sentido hay una diferencia, y con esto un poco cierro a lo que está pasando en Estados Unidos. Precisamente lo que ha escogido como mensaje dentro de todas las razones por las que lo pueda estar haciendo el Partido Demócrata y la campaña Joe Biden-Kamala Harris, es precisamente decirle a sus segmentos, incluidos los latinoamericanos y, en el caso de Joe Biden, los puertorriqueños, todo lo que tiene que ver con pandemia, economía, calentamiento global y todo lo que está afectando a la nación norteamericana por haber tenido un presidente que ya sabemos que se define como homofóbico, misógino, discriminatorio en todo lo que tiene que ver con la raza, etcétera, etcétera. Y eso no está pasando en Puerto Rico. Nosotros no estamos viendo a esos candidatos hablar específicamente a esos segmentos de qué van a hacer con relación a la pandemia. Utilizar precisamente lo que más está afectando al puertorriqueño de a pie hoy, que tiene que ver con esos asuntos de salud pública. Yo no veo a nadie hablándole directamente al país desde esa candidatura. Mañana es el primer debate. ¿Deberíamos esperar que hablen sobre eso? Yo entiendo que sí. El licenciado Juan Dalmau hizo una conferencia de prensa que publicó por sus redes sociales. Me pareció una iniciativa muy buena porque fue cuando presentó su plataforma. La plataforma. Y él habló del plan de recuperación pospandémico, que yo, en mi caso personal, lo he puesto en mis redes sociales. ¿Dónde está el plan de recuperación pospandémico? Porque el que venga a gobernar tiene un reto, él o la que venga a gobernar tiene un gran reto de trabajar
para que llegue la información, para que haya transparencia, pero también tiene un reto social y económico, porque Puerto Rico ha recibido dos cantazos, uno detrás del otro. El huracán María, bueno, recibió el cantazo de los terremotos, que es como un cantazo intermedio, y ahora el de la pandemia en términos de lo prolongado, ¿no? Se han visto afectadas las economías municipales de los pueblos del sur de Puerto Rico y entonces todos los de la isla. Hemos visto pequeños y medianos empresarios que tienen que cerrar, no les da. Estamos viendo una serie de resultados, o sea, decimos, bueno, pues el primer ciclo cerramos y aguantamos tantos contagios, pero la economía sufrió un golpe y no estoy diciendo que estoy a favor de una cosa ni de la otra. Simple y llanamente que el que venga tiene que tener ese plan de recuperación post-pandémico. Claro. Bueno, estimada, yo creo que recogimos un poco. Lo último que quisiera preguntarte es qué te ha parecido, cómo se han comportado mediáticamente en las últimas 48 horas esa presentación de la gobernadora de Osvaldo Soto García como su designado a dirigir la oficina del Contralor por 10 años versus lo que aparentemente no hay ninguna comunicación con la legislatura de Puerto Rico y dicen que no tiene los votos, por lo menos en la Cámara de Representantes. Sí. Otra vez no hay estrategia, o realmente la estrategia de la gobernadora es crear el caos. Eso es bien incierto, o sea, en donde estamos hoy día es sumamente incierto, como te digo y te repetí. Yo creo que esto es cada cual ala para su lado y esto es un sálvese quien pueda. No hay un partido nuevo progresista unido de camino a las elecciones generales, no lo hay. Y eso pues es un lastre que va a cargar el licenciado Pierluisi en las próximas semanas. La campaña no ha arrancado, Carmen. O sea, exacto. Y es lamentable porque ya en otros ciclos eleccionarios ya habíamos visto mucha caravana. Obviamente tenemos la situación del COVID, pero las ejecuciones, o sea, yo abro el periódico y yo no veo anuncios. Es como tú dices, o sea, en Estados Unidos la campaña arrancó con ejecuciones en redes sociales, arrancó con ejecuciones en radio, arrancó de una forma muy diferente a lo que está pasando en Puerto Rico. Yo no veo la forma en que esto agarre un poco de fuego en las próximas semanas, porque los issues que se están discutiendo entonces van a afectar al que llegue. Exacto. Recuerda que este nombramiento del Contralor está recibiendo mucha fricción, pero no solamente es el nombramiento de él, es el nombramiento del miembro de la Junta de Subastas y la secretaria de prensa de la gobernadora a una institución, agencia de gobierno que sabemos que se ha visto plagada por escándalos anteriormente. Ahora mismo tiene a su presidenta en el FEI, investigada precisamente por problemas de venta de taquillas en horas de trabajo con empleados de la Junta Reglamentadora o negociados de telecomunicaciones. O sea, realmente es como escándalo tras escándalo. Bueno, Brenda, el miércoles próximo tendremos taller. Aparentemente va a haber una vista pública el lunes en el caso del nombramiento de precisamente candidato a Contralor, que no, yo digo, acá entre los titulares agresivos que podemos hacer, que no ha auditado ni el libro del colmado del barrio. Así que tendremos taller el próximo miércoles. Gracias como siempre. Ahora yo... Bueno, a ti y a tu radio audiencia, encantada como siempre. Y estaremos mañana observando el debate. Tengo aquí mis chicos que también van a estar observando el debate. Así que estaremos intercambiando impresiones sobre cómo se condujeron cada uno, cuáles fueron sus puntos fuertes, la imagen general. Así que... nos estamos viendo y sigan todos sintonizados con Bonita Radio, periodismo del bueno, periodismo independiente, y esto es lo que hace falta. Gracias un montón. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Bueno, hablamos de todo lo que tiene que ver con las estrategias de comunicación, porque me parece, como dije al principio, que es de esas aportaciones que queremos insistir en Bonita Radio para contextualizar de qué manera nos estamos mirando y las maneras en que el periodismo se puede
también nutrir de esas miradas estratégicas que otros comunicadores, otras personas que están en el mundo de las comunicaciones están trayendo a la discusión. Y este país, todos los días, el gobierno de Puerto Rico nos impresiona con lo que parecen ser estrategias, pero yo estaría de acuerdo con Brenda en que aquí la estrategia es sálvese quien pueda. La salvación es individual. Y vamos específicamente a lo que ha sido en las últimas 48 horas el tema recurrente cuando la gobernadora ayer anuncia que Osvaldo Soto García es su nominado para la Contraloría de Puerto Rico. Voy a los comentarios, les encanta el análisis de Brenda y yo cuando hice el acercamiento sabía que iba a ser un palo. Brenda Reyes es una gran profesional y me parece que aporta mucho a la discusión y creo que es bien bueno tener esas voces. Gracias a ustedes por estar por ahí. Está Yanni Moreno, está Max Scott. Los 75 nombramientos, lo dudo. ¿Qué pantalones? Sí, debate veremos. Muy impresionada con la señora Tomasini. Gracias, Margarita. Luz Martínez. ¿Y vieron todos los nombramientos de jueces, fiscales, procuradores? Sí, Luz Martínez. Ayer lo comentamos, pero no se vayan porque hoy vamos a comentar, en esta última media hora vamos a comentar también sobre eso. Héctor Iván dice, gracias, el PNP es un jinete sin cabeza. Acá nunca paró con Trump, pegó o paró una campaña desde que ganó por sus... No entiendo, quería reconocimiento constante. De la alzacola de Wanda. Bueno, Wanda está en camacas. Ella no ganó y toda la ganga de ella pagarán las consecuencias del apoyo que le dieron. Bueno, realmente ese sálvese quien pueda, eso es lo que a mí más me preocupa. El hecho de que, lo habíamos hablado antes, el Partido Nuevo Progresista parece gobernar con el interés del partido versus el interés del país. Lo que el pueblo realmente buscó y colocó, por lo menos el 42%, en esas personas que representan al Partido Nuevo Progresista, llegaron al poder y hoy ya vemos que nunca cuajaron como gobierno, que aparentemente las divisiones al interior de ese partido eran mucho más profundas de lo que habíamos visto, y en medio de esa crisis se llevan enredado al país. Vamos a terminar hoy. Digo, yo no creo que terminemos, porque parece que esto va a seguir. Esta mañana hablamos de lo que entendíamos era el análisis de las diferentes manifestaciones que se han dado con relación a que Osvaldo Soto García no es la persona para dirigir la oficina del Contralor. Juan Zaragoza, Teresita Fuentes, los mismos estadistas. Juan Zaragoza es del Partido Popular, candidato al Senado. Y hoy salió Pedro Pierluisi, candidato del Partido Nuevo Progresista, que venció a la gobernadora en las primarias, básicamente con el mismo discurso. Pero lo que era más importante es que como hoy salía esa convocatoria, iba a llegar al mediodía a la Cámara de Representantes, la convocatoria de la sesión extraordinaria y a la legislatura propiamente, pues hoy esos caucus iban a estar reunidos. Del caucus de la Cámara tenemos más información, pero lo que sí me llama la atención es que haya salido bastante parco, por lo menos comparado con lo que ha hecho antes Tomás Rivera Chats. Ayer había salido también públicamente Carmelo Ríos. Y yo dije que definitivamente lo que había dicho ayer Carmelo Ríos de sus preocupaciones con relación al nombramiento de Soto, que van por la línea de la no preparación en el área de contabilidad, finanzas, economía, transacciones gubernamentales, etcétera. Es la misma línea que se ha sostenido desde ayer por la mañana. Era interesante porque Carmelo Ríos o estaba diciéndolo porque tenía el favor del presidente del Senado o tenía la autorización del presidente del Senado, y si no lo tenía,
pues realmente era una preocupación porque en ese Senado no manda otra persona que no sea Tomás Rivera Schatz, y así lo ha dejado ver siempre. Pues hoy vamos a empezar primero con Tomás Rivera Schatz porque no hizo conferencia de prensa, pero sí hizo unas manifestaciones, contrario a lo que hizo Carlos Johnny Méndez, que sí es muy claro en cuál es la estrategia de la Cámara con relación al asunto de Osvaldo Soto. ¿Qué dijo Tomás Rivera Schatz? Tomás Rivera Schatz dijo en el hemiciclo que los senadores y senadoras tenían que tomar sus determinaciones con detenimiento, sus decisiones, perdón. Desconozco si habrá otra sesión extraordinaria, desconozco. Si hubiese una luego de las elecciones, los que estén a favor o en contra de las votaciones, pues esa fue la apuesta que hicieron. Fíjense que está estableciendo cuál fue la mente que utilizaron estos que van hoy a votar por esos nombramientos frente a la posibilidad de que haya otra sesión extraordinaria y estén esperando a cómo la gente va a votar. Finalmente, si va a ganar el Partido Nuevo Progresista, va a ganar otra de las colectividades, etc. Sigue diciendo, válida, pero esa fue la apuesta que hicieron. Les pido que evalúen estos nombramientos con detenimiento y con el grado más alto de responsabilidad. A mí me parece que esta posición de Tomás Rivera Schatz precisamente habla de lo que ha venido estableciendo él como presidente del Senado y que le dijo claramente a un presentador de televisión de su mismo partido, que fue que él siempre gana y el PNP no. ¿Qué otra evidencia puede tener una audiencia que no sea que Tomás Rivera Schatz primero piensa en él, después en el partido y después en él? Y que el pueblo ahí no está definitivamente entre ninguno de los criterios importantes para un presidente del Senado asumir la responsabilidad que él le está pidiendo a otros de evaluar y aquilatar estos nombramientos con gran responsabilidad. Porque ¿a quién se supone que le sirvan esos jueces, esos fiscales, esos procuradores, ese secretario de Estado y ese candidato, ese nominado a el Contralor? Al pueblo de Puerto Rico. Se supone que le sirva al país. Así que me parece que él dejó ver claramente hoy, una vez más, que esa es su estrategia. Él también está haciendo una apuesta, así como los otros están apostando, porque hay una cosa bien clara. Tomás Rivera Schatz no tiene ante sí el nombramiento del secretario de Estado, tampoco la Cámara. Y tampoco tiene ante sí por lo menos 30 a 40 otros nombramientos que faltan en la Judicatura de Puerto Rico. ¿Por qué la gobernadora no los envió todos? Es que también ella está jugando al papel de, dependiendo quién gane, va a nominar a esos otras vacantes. Es que nadie puede pensar en que el pueblo se merece las mejores personas capacitadas para llegar allí y que realmente los alegados mecanismos de evaluación que hay para llegar a esas posiciones se activen adecuadamente y se hagan buenas investigaciones y sea por la capacidad que se nombre a esos que están solicitando a jueces y a fiscales, sobre todo a la judicatura, que entiendo que son los más que faltan. ¿O es que están esperando, por ejemplo, Wandimar Burgos, la famosa secretaria de Justicia por 72 horas, no está en los primeros nombramientos y es una de las personas que solicitó para juez? La fiscal hija de Igris Rivera Sánchez, una de las miembros del panel de la oficina del
fiscal especial independiente, por la cual la ex juez no votó cuando se aceptó el referido para investigar a la gobernadora en el caso de los suministros, de la repartición de suministros en Ponce. No está dentro de los ascensos a fiscales. ¿Qué está esperando la gobernadora para que envíe ese nombramiento, si es que lo envía? Que el FEI decida si la va a investigar o no. Que gane Pedro Pierluisi la gobernación. Todas son preguntas legítimas. ¿Por qué no ahora? Eso es una fiscal de carrera. Es la hija de Gris Rivera Sánchez, pero es una fiscal de carrera que está ahora mismo en el distrito de Bayamón, donde la gobernadora, cuando era secretaria, antes de ser secretaria de Justicia, cuando era fiscal de carrera, fue fiscal de distrito. Entonces, ahí es que todo el sistema, por no decir se corrompe, se mancha. Por eso es que hoy la gente se sienta a pensar que así como lo asumió en un discurso directo el ex senador hoy convicto, Jorge de Castrofón, decía que era un banquete total. En efecto, es un banquete total lo que se está dando a 48 días de las elecciones. Y yo creo que por ahí es que empieza a verse cuáles son las fisuras que ha tenido el Partido Nuevo Progresista en el poder y al día de hoy, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, de una recesión que lleva 14 años, pero que obviamente hace más crisis a partir de los últimos 4 años. Vemos que cómo se desarticula el gobierno de Puerto Rico y parecería que no hay nadie en ese partido que pueda tener coherencia, que no sea yo quiero llegar, yo quiero ser, yo quiero ganar, yo voy a ganar y no quiero ceder el poder. Entonces vamos a hablar de lo que dijo la Cámara de Representantes. En efecto, tenemos que hablar de Tata Charbonnier porque hablando de corrupción, le pidieron tiempo ella y su esposo al juez Pérez Jiménez. Interesante que el juez Pérez Jiménez como juez, los jueces que se retiran de las salas de la Chardón se quedan como jueces con muchos menos casos en el Tribunal Federal, pero constituido en San Juan, y va a atender ese caso. Le pidieron tiempo para depositar la fianza garantizada con una propiedad inmobiliaria. Interesante porque pensaríamos que todo estaba planchado, ¿no? Todo no está planchado en el caso porque, como yo les había dicho, solamente la licenciada Sonia Torres es la que aparentemente va a cobrar de manos de esa familia que va a defender a Tata Charbonnier, y Orlando Montes, que es su esposo, va a estar representado por la licenciada Anita Gil, que estoy segura, porque lo hablé precisamente con una fuente del tribunal que fue asignada al caso por parte del tribunal como parte del panel, lo que viene siendo asistencia legal, que no viene siendo asistencia legal en el Tribunal Federal, se constituye de otra manera, lo que es un abogado de oficio, pero a nivel del Tribunal Federal. Y eso fue una digresión y vamos a lo que la Cámara de Representantes, que pienso en la Cámara y definitivamente el apartamento de playa, dice Carmen Mercado, no sé con qué lo van a pagar, pero aparentemente. La Cámara de Representantes sí hizo manifestaciones en una conferencia de prensa interesante por los rostros, y vamos a hacerlo, vamos a verlo porque tenemos 2 clips, como dicen en country, y me corrige mi querido director David Esperón, que son en video sobre esa conferencia de prensa donde estaban, entre otros, la representante Lourdes Ramos, el portavoz de la mayoría en la Cámara, Rodríguez Aguiló, el vicepresidente de la Cámara de Representantes. Estaban todos regados a través de un salón, de uno de los salones de la Cámara. Y Carlos Johnny Méndez hizo unas expresiones que queremos analizar.
Vamos al primer videoclip de esa conferencia de prensa, señor director. No se hizo esa pregunta. Hubo expresiones de algunos de los compañeros en contra, hubo expresiones de algunos de dar la oportunidad, y lo que queremos es eso, dar la oportunidad y que en el transcurso se reconozca si tiene o no tiene los votos. Hoy no lo tiene. En el caucus no se hizo la pregunta. Individualmente tú le has preguntado a los compañeros y puedes saber si lo tiene. Se necesitan 26 votos para la aprobación. Si uno cuenta los que han hecho expresiones, pues se sabe si tiene o no tiene los votos. Pero yo quiero darle la oportunidad a que se pueda hacer una evaluación que sea justa para él, pero también justa para el pueblo de Puerto Rico, para que haya transparencia en la evaluación, para que nadie nos impute a nosotros que no le dimos la oportunidad y la transparencia a este proceso. ¿Cuál es su objeción a ese nombramiento? Pero yo he manifestado que yo miro hacia atrás todos los nombramientos que se han hecho, y los últimos nombramientos que se han hecho son todos cumpliendo con unos requerimientos, específicamente son CPA, las personas que se han nombrado. Y lo único que quiero saber es por qué en este caso en específico, aun cuando la ley diga que no se requiere el título de contador público autorizado, que él me demuestre a mí que tenga la capacidad, eso es todo. Pero desde el último nombramiento que hizo Carlos Romero Barceló para acá, después Liliana Colón Carlos, después Manuel Díaz Saldaña, y luego Jenny Valdivieso, todos han sido CPA. Y creo que es justo también que venga el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Ellos también han hecho una expresión que espero escucharlos de ahí también. Johnny Méndez básicamente dijo en esa conferencia de prensa, y en otros extremos se pudo escuchar directamente decir, que la gobernadora había descargado su responsabilidad y que ellos como cuerpo iban a descargar la de ellos, que es darle la oportunidad a Osvaldo Soto García a que presente, a que me demuestre que tiene las capacidades. Johnny Méndez menciona incluso los nombramientos de los últimos 40 años. Yo les digo que es que parecería que están escuchando Bonitas Radio, porque cuando la gobernadora hizo ese nombramiento, nosotros hicimos el cálculo cuando ella intentó establecer que habían otros que no lo eran, pero es que en los últimos 40 años, los últimos han sido CPA. Y que conste, no es que no había corrupción antes, gobernadora, es que la corrupción se ha disparado en los últimos 50 años. Y han habido siempre contralores CPA, pero además de contralores CPA, contralores que han ejercido la función fiscalizadora con energía. Y esa es como, por ejemplo, una Liliana Colón Carlos, incluso yéndose en contra de su propio partido del que la nombró. Eso ha variado y yo lo hemos hablado antes. Me parece que la estrategia de la Cámara de Representantes es traer a esas vistas públicas a todo aquel que se opone, que yo les aseguro que son muchos. Y que allí va a llegar la gente a establecer por qué Osvaldo Soto García no cumple con los criterios para llenar una vacante en la oficina del Contralor que establezca seguridad para el país de que allí se va a hacer lo propio. Y que es una persona que tiene la capacidad no de coordinar, porque si quieren ponerlo de coordinador, que lo ponga de coordinador en una oficina donde se coordinan actividades y se coordinan bodas, ¿verdad? Porque es que las coordinaciones en la fiscalización no puede ser que la persona que firma el referido al Departamento de Justicia o finalmente la que hace los hallazgos de lo que se hizo mal con relación a las transferencias de fondos, a la utilización de fondos, a cómo se parea eso con los fondos federales, no tenga ni la más mínima idea de lo que estaba
firmando. Entonces, yo creo que la estrategia va a ser, la estrategia de la Cámara está haciendo, vamos a hacerlo público para que el país vea por qué nosotros nos oponemos. Que esa es una salida estratégica que coloca a la Cámara en una posición hasta cierto punto ejerciendo su responsabilidad. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Y sabemos, y yo creo que el pueblo puede aquilatar lo que la legislatura ha dejado de hacer en otras instancias y lo que está haciendo ahora. Que si la gente entiende, como bien hablábamos con Brenda Reyes, que esto es el sálvese quien pueda, pues ahí es donde nos demuestran que la salvación es individual. Porque todos esos legisladores no se quieren ir por el chorro de lo que podría pasar si la gente en Puerto Rico votara no por candidatura y votara a diestra y siniestra en contra del partido de gobierno. Entonces pierden todo. Y esa fue el primer videoclip, y vamos a ir al segundo, porque fíjense lo que él sembró desde la primera pregunta fue precisamente que las críticas a ese nombramiento están fundamentadas en la incapacidad de experiencia y de educación que tiene Osvaldo Soto García para ese puesto. Invitó incluso a los detractores, que no es que el colegio de CPA lo diga por ahí, que se lo diga a ellos allí. O sea, esto es, salgan del closet todos y díganlo ahora. Así que los legisladores hasta cierto punto están, por lo menos en la Cámara, cuidando cuál es el impacto público a 48 días de las elecciones que va a tener que ellos digan sí o no a este nombramiento. Vamos al segundo videoclip porque ahora es que se pone interesante. Sobre quienes darle el debido proceso, el proceso justo, Gordiola le preguntó si había posibilidad de subsanar el asunto de la capacidad, pero la realidad es que él es abogado, no revalidado, según lo que está diciendo, no es CPA. ¿Qué elementos o qué criterios entonces ustedes como legisladores tomarían para quizás subsanar y poder verle alguna posibilidad para que pueda ocupar el cargo? ¿Qué es lo que están buscando? Lo que tiene un defecto no se puede subsanar. Yo lo único que quiero es que me diga que me compensa de por qué él debe ser Contralor de Puerto Rico. ¿Pero qué es lo que lo convence a usted? Quiero escucharlo, quiero escuchar el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, quiero escuchar personas que ya se nos han acercado con cierto tipo de información, que vengan aquí públicamente y lo digan, no que hablen tras bastidores, que vengan aquí y nos digan a nosotros por qué debe de ser y por qué no debe de ser. Y esa es la evaluación que nosotros debemos hacer. En cuanto al mismo seguimiento, ¿verdad?, de esa evaluación justa, dos preguntas. Primero, esta evaluación se da 40 días antes de unas elecciones. ¿Hay forma de subsanar eso? Y si se debió entonces haber esperado una vez pasaran las elecciones, porque aunque se venció el nombramiento de Yasmín, ella se ha mantenido en su posición. O sea que no había esa urgencia, no había una vacante. Manuel Díaz Saldaña tuvo 2 años adicionales después de que se venció su término, porque no había un sustituto. Bueno, y te repito, lo que tiene un defecto no se puede subsanar, pero yo quiero ser justo, quiero dar la oportunidad. La gobernadora, dentro de su poder constitucional, hizo una recomendación de nombramiento. Nosotros, dentro de nuestro destalle, vamos a evaluar ese nombramiento. ¿Debió haber esperado después de las elecciones generales? Eso es una alternativa, pero esa es una discreción de la gobernadora. Yo no le dicto a la gobernadora lo que debe hacer o no debe hacer. ¿Y su voto en particular hacia Osvaldo Soto? Cuando yo presido esa comisión, cuando se termine la evaluación, yo lo manifestaré y haré mi expresión antes de la presentación, si usted se presenta, o antes de una determinación. Lo que tiene defecto no se puede subsanar, adelantando un criterio. Y para quienes preguntan, la estrellada, la representante con mascarilla de estrella, es Lourdes Ramos, que como ustedes saben, habían 2 representantes que no se separaron nunca de la primaria
al lado de la gobernadora, y esa fue Lourdes Ramos y Quiquito Meléndez. Ahí estaba Lourdes Ramos a la derecha, asegurándose. No vi a Quiquito Meléndez, por lo menos en la foto, asegurándose de que allí estaba la posición de la gobernadora, que es que me imagino que Lourdes Ramos está en favor del nombramiento de Osvaldo Soto. ¿Por qué? Porque de esa manera es que funcionan ellos. Y allí estaban representados. ¿Quién estaba a la izquierda, a la siniestra? Rodríguez Aguiló, que ya dijo que le parece que el mejor candidato es Francisco Párez, secretario de Hacienda. Entonces, es el juego. Es el juego de jugando a la política. No importa que se lleven enredados a un país que no cree en ninguno. A un país que está de frente a su peor momento de representación de los políticos que llevaron allí para dirigir los destinos del país. En medio de investigaciones del PUA en el Departamento del Trabajo, en medio de investigaciones en la legislatura de Puerto Rico, pero a 48 días de las elecciones intentan salvar lo poco que les queda, si es que le queda algo de credibilidad. Y eso será un circo si el viernes próximo Osvaldo Soto, según le dijo Johnny Méndez, que habló con él ayer, le dijo Johnny Méndez en esa conferencia de prensa, yo hablé con él ayer y le dije que le íbamos a dar la oportunidad de que se presentara y que ahora estaba cabildeando a favor de su nombramiento con otros legisladores. Yo no vi allí en esa conferencia a Juan Oscar Morales. Otra de las líneas hoy de Johnny Méndez en esa última participación, no, yo no quiero que lo diga en Media Tour, yo no quiero que lo diga por ahí, yo quiero que venga aquí y nos diga cómo es que él tiene la capacidad. Porque yo escuché una breve entrevista que le hicieron en la radio tradicional a Osvaldo Soto y él dijo solamente que tenía la capacidad porque él había estudiado Derecho 4 años, pero no ha revalidado. Pero explica que no todos los abogados estudian Derecho para litigar. Lo que pasa es que tampoco puede decir si cogió la reválida y no la pasó. Entonces no sabemos, ¿verdad? Si es que él no quiere litigar o no puede porque no ha pasado la reválida. Pues todas esas, me imagino que todas esas preguntas son las importantes para establecer si esta persona tiene la capacidad o no tiene la capacidad para llegar a una oficina del Contralor, que es la oficina que fiscaliza primariamente el uso de los fondos públicos. Otra cosa que me pareció también interesante de esa última intervención de Johnny Méndez es que no quiere contestar si no tiene los votos porque esa pregunta no se hizo en el caucus. Pero insiste en la conferencia, si tú le preguntas a cada uno, te das cuenta que no hay los votos porque hacen falta 26 votos y no los tiene. Una vez más, es parte de ese discurso público que en lugar de tranquilizar disocia, porque se le ve la costura al coraje que tiene la gobernadora, que no tiene buena relación con su legislatura, o por lo menos con la Cámara, porque la Cámara siempre fue de Pedro Pierluisi, y esa lucha no se traduce dentro del mismo partido. O sea, no estamos hablando aquí de los enemigos políticos porque son del Partido Popular versus el Partido Nuevo Progresista, el Independentista, etc. Estamos hablando dentro del mismo partido que gobierna. Cuando en el pasado Puerto Rico ha tenido históricamente, por ejemplo, legislaturas que fueron PNP en la Cámara y un Senado popular, y había comunicación. Pero estamos hablando intrapartido y no hay comunicación. Ese es el escenario político del Puerto Rico de hoy. Son las 6 de la tarde, ya nos tenemos que ir, pero no litiga, es notario, pero no litiga ni es notario tan siquiera. ¿Cuáles son sus logros en el puestazo actual? A saber, Dalila Lozano,
Diego nunca ha pasado el bar tampoco, es cierto. Jennifer González tampoco estudió Derecho, pero tampoco es licenciada. Es una guerra entre ellos, dice Aide Rodríguez. Ninguna. ¿Cuáles son sus logros? Ninguno, no sabemos. Osvaldo Serraja, lo veo venir. Bueno, yo lo vi, yo nunca lo he escuchado con, vamos a decir, con contundencia en las intervenciones públicas que lo he escuchado y tengo que decir que lo he escuchado siempre en Media Tour. Yo nunca he escuchado a Osvaldo Soto García hablar como un administrador de lo público. Y no se supone que un contralor sea un relacionista público. Se supone que es el que le explique al país cómo es que aquella transacción fue negligente o incluso tiene visos de actos delictivos porque se da de una manera no conforme a la ley y sobre todo en contra de los mejores intereses de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Yo nunca he escuchado a Osvaldo Soto hablar con la profundidad de un administrador público. Siempre lo he escuchado hablar desde las palabras retóricas de un mal relacionista público. Tengo que decirlo así. Me tengo que ir. Ya mismo comienzan a negociar con Pierlucer para que la Cámara lo apruebe. Vamos a ver qué pasa. Son las 6:02 de la tarde, nos fuimos. Mañana a las 11 de la mañana tenemos un Esto es lo último. Yo tenía una entrevista que quería hacer, pero no he podido hacerla. Mañana creo que voy a tener un poco de más profundidad con relación a cómo se dan los trabajos allí en la oficina del Contralor para ir delineando por qué es que una persona que no tiene conocimientos en el área específicamente de economía, contabilidad, hasta eso dijo hoy que en su bachillerato, que él tenía preparación académica para estar ahí porque tenía un bachillerato en empresa con una concentración en mercadeo y que en ese bachillerato habían unos lineamientos generales de contabilidad. O sea, yo no entendí si eso era bueno para él, pero lo escuché en esa entrevista. Pero mañana quiero hablar un poco de eso, de cómo se dan los procesos allí en la oficina del Contralor. Creo que lo voy a poder hacer con cierta información pública que conseguí relacionada. Nos vemos mañana a las 11. No se olviden, compartan. Vayan a bonitasradio.net. Allí puede donar en PayPal y tarjetas de crédito, lo propio, cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000, que también puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en la ATH móvil. Área de negocios, vayan a YouTube, suscríbase y vayan igualmente a Spotify, iVoox y iTunes a escuchar los podcasts. Importante. Compartan, nos vemos mañana. Éxito, buen provecho y que descansen.